Buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros contar con la participación de cada uno de ustedes en este curso internacional en Derechos Humanos, Violencia de Género en contextos de migración, modalidad virtual presencial, que inicia el día de hoy, 30 de marzo de 2022. Para la instalación nos acompaña el señor rector, el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, rector de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña el doctor Julián Enrique Pinilla Malagón, personero de Bogotá. Nos acompaña la doctora Ligia González Chávez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. El doctor Santiago Bello Paredes, promotor de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, decano de la Universidad de Burgos. Doctora Laura López, de Amnistía Internacional. El doctor Juan Navarrete, de Amnistía Internacional, la doctora Judith Ponce, de la Dirección de Derechos Humanos de la Sindicatura del Gobierno Municipal de Guadalajara, el doctor Eduardo Rodríguez, director del Observatorio de Derechos Humanos, el doctor Jesús Caldera, profesor del Observatorio de Derechos Humanos. Para nosotros es un gusto contar con la participación de todos ustedes de manera presencial y de las personas que nos acompañan de manera virtual para la sesión inaugural de este curso. Para ello, vamos a darle el espacio al señor rector, al doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, rector de la Universidad La Gran Colombia. Un saludo muy especial a todos ustedes de parte de la comunidad gran colombiana. Nosotros acá primamos siempre el ejercicio de la organicidad como un principio de la institución. Quiere decir que todos somos parte del cuerpo humano, y por esa razón cualquiera que sea nuestro cargo en la universidad, pues formamos parte de ese cuerpo que se llama Universidad La Gran Colombia. Un saludo muy especial al doctor Julián Enrique Pinilla, personero de Bogotá, a la doctora Ligia González Chávez, nuestra decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, al doctor Santiago Bello Paredes, promotor de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, con quien hemos hecho una alianza fraternal para desarrollar, ellos en Europa y nosotros aquí en Latinoamérica, para profundizar la temática de los derechos humanos. Nuestras cartas políticas han estado fundamentadas especialmente en la dignidad humana, en la convivencia y en la cohesión social. Pero eso requiere profundizarlo. Y es una tarea de las instituciones de educación superior. Un saludo también al doctor Juan Navarrete y a la doctora Laura López, de Amnistía Internacional, al doctor Jaime, que nos está acompañando también, con el doctor Jesús y el doctor Eduardo, docentes de la universidad, muy apreciados en el área de los derechos humanos. Simplemente quiero abrir este evento con una gran reflexión. Hoy más que nunca necesitamos unirnos como humanidad. Los derechos humanos buscan el reconocimiento del otro y la tesis es muy sencilla. Cuando yo estudiaba filosofía teníamos un dicho muy fácil de aprender. Yo no soy nada sin ti, tú no eres nada sin mí. Y yo creo que esa es la esencia
fundamental de los derechos humanos. A través de mi cuerpo, la libertad del otro me reclama y a través del cuerpo del otro, mi libertad se realiza. Esa es la tarea de los derechos humanos. Saber que el otro es una necesidad ontológica, que además se me acerca y se me aleja en un encuentro dialéctico, pero constructivo. La razón de ser de los derechos humanos es defender el yo y defender el tú, teniendo el él como aquellas personas espectadoras que están aplaudiendo ese encuentro. Las generaciones de los derechos humanos buscan eso. Las primeras generaciones de derechos humanos, los derechos de libertad y los derechos sociales buscaban la realización del yo, la libertad individual y el encuentro de ayuda social. Es el yo que va a la comunidad, pero quiere que allá lo respeten y le den oportunidades. Pero después, cuando buscamos los derechos de tercera generación, encontramos que ya estamos hablando del aporte de la sociedad al tú, a ese otro que está convertido en el diálogo para apropiar el desarrollo mutuo con el yo. Esa es una tarea que debemos estar mimando todos los días. El profesor Mauricio Merleau-Ponty, ya en 1947 y 1953, cuando le hicieron la primera traducción al español a ese bello texto de Humanismo y Terror, escrito en francés inicialmente, determinó cómo la importancia de las sociedades no se va a medir por los desarrollos industriales ni económicos, sino por la forma como se haya puesto de manera prioritaria la visión en la relación del hombre con sus semejantes al interior de su comunidad. Esa es la tarea de nosotros, las instituciones de educación superior. Hoy encontramos que todo está despedazado, que hay mucha polarización, que la educación para la competencia nos ha preparado más para la guerra que para la convivencia pacífica. Se nos ha olvidado el mensaje de doña María de Montessori. Quisiera que siguiéramos reflexionando en esa ontología de la ética donde todos debemos estar dispuestos a dar sin esperar ningún retorno. Los retornos pueden llegar o no llegar, y si no llegan, nos llenan de dolor. Y el dolor es un mal consejero. Por esa razón debemos dar de forma desprevenida, sin esperar retornos de ninguna especie. El único retorno que hay que esperar de lo que uno hace es la construcción de un mejor estar para todos, donde nosotros estaremos simplemente aportando. Esa es la tarea.
Y los derechos humanos se fundamentan en eso. Cuando nos empezaron a hablar hace más de 25 años de una sociedad del conocimiento, empezamos a decir, el conocimiento no le pertenece al investigador, al innovador. Una vez sacada a la luz la innovación o la investigación o la verdad, la aproximación a la verdad le pertenece a la humanidad. Esa es la sociedad del conocimiento. Desafortunadamente, en las redes de la internet, lo que más encuentra uno es posverdad. Y yo no sé por qué le pusieron ese término por verdad, porque lo único es que hay mucha falacia. Pero habrá que esculcar porque habrá muchas cosas buenas que orienten y que dirijan la culturalidad de la humanidad. Pero también estamos pensando en cómo protegemos con seguros la existencia de la humanidad. Hoy que el desarrollo científico de los hombres está tocando lo más preciado de la humanidad, la vida, con las clonaciones, con el uso de las células madres y el manejo que se le da para construir y deconstruir, para crear y para transformar las partes vivas del ser humano, habrá que llamar a los abogados y decirles la gran responsabilidad que tienen con la expedición normativa que ponga unos límites a esa operación, a esa transformación. Y ese es parte de los derechos humanos. Todo ese lenguaje de la biotecnología, la nanotecnología, la biopolítica, el biopoder, simplemente lo que quieren darnos a entender es la existencia de la vida en todas las acciones de la humanidad. Pero las acciones de la humanidad exigen respeto. Respeto por el otro. Y ahí está el carisma de los derechos humanos. Por eso es tan importante este primer encuentro que vamos a tener aquí conjuntamente con la Universidad de Burgos y con la Universidad de Guadalajara y con la Universidad del Alba en Chile, para ir profundizando tanto en Europa como en Latinoamérica todo ese bagaje que nos va a resguardar en el tratamiento con el otro. Para eso son los derechos humanos. Para respetar la subjetividad del otro que me rehúye a que lo cosifique. Siempre el sujeto trata de objetivizar lo otro, pero el sujeto no se deja objetivizar. El derecho será el reconocimiento a esa partecita de ese sujeto que me dice, yo seré esclavo de lo que te comparta, pero seré amo de lo que no te comparta. Con lo que yo te comparta, podemos hacer vida común, pero con lo que no comparta, debemos respetarnos. Eso hay que volverlo a retomar en las aulas de las instituciones de educación, porque eso será lo único que fundamente
un encuentro pacífico y permanente de los seres humanos. Esperemos que este encuentro académico, de reflexión y de compromiso construya una mejor sociedad todos los días. Felicitaciones a todos los que nos acompañan en este proceso de reflexión tan importante. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro señor rector, el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa. Y vamos a darle paso a la señora decana, la doctora Ligia González Chávez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva que nos acompaña esta tarde, a nuestro curso internacional en Derechos Humanos, Violencia de Género en Contextos de Migración, que lo estamos realizando en modalidad virtual y presencial. Un saludo muy especial a nuestro rector, que encabeza la mesa directiva, el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa. Un saludo también a todos nuestros estudiantes que se encuentran reunidos en nuestra aula máxima para departir una tarde amena frente a uno de los temas, en especial para el derecho y para todas las áreas del conocimiento, como son los derechos humanos. Una de las obras más hermosas, creo yo, después de la Biblia, es la Declaración de los Derechos Humanos. Creo que está traducida a más de 400 idiomas, porque debe ser una obra que nos debe acompañar en el quehacer diario, familiar y de la academia. Está repasando permanentemente nuestros derechos humanos. Por supuesto que mucha sangre ha corrido para lograr incorporar a los ordenamientos, pero sobre todo en nuestra vida cotidiana, la expresión derechos humanos. El evento que hoy nos convoca está referido a la migración. Y si estuviésemos estudiando los fenómenos europeos de la migración, pues hay muchas cifras, por supuesto, pero nosotros tenemos que ver la migración en casa, cómo nuestro territorio está abordado todos los días por personas, por miles de personas que migran de un lugar a otro. Qué tristeza que tengamos una patria donde nuestros conciudadanos tengan que migrar de un lugar a otro. ¿Y qué decir de la población femenina que se ve golpeada, vilipendiada, destrozada por este fenómeno de la migración? En esta tarde, nuestros conferencistas nacionales e internacionales nos van a decir unas cifras supremamente aterradoras, porque el fenómeno de los derechos humanos y de la migración es muy asustador. Yo los invito a que en esta tarde tengamos una mirada optimista, porque se ha trabajado mucho sobre los derechos humanos, pero todos los días, algo nos pone y nos hace reflexionar sobre cómo estamos siendo como seres humanos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué nos estamos golpeando los unos a los otros de estas formas tan inverosímiles que ni siquiera la mente hoy hace suponer todos los casos que diariamente nos traen los periódicos,
o las cercanías de estudio sobre este tipo de violencia de los derechos humanos. Quiero, como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, agradecer que se haya escogido la casa de la Universidad La Gran Colombia para celebrar este curso. Hay más de 600 personas vinculadas a este evento, lo que quiere decir que suscita un deseo de integrarnos y de conocernos un poco más, de saber qué es lo que está pasando a nivel nacional e internacional sobre estos fenómenos que siempre deben ser estudiados. Tenemos en la Facultad de Derecho un observatorio de derechos humanos que lo estamos replanteando en este momento para darle un enfoque a uno de los grandes temas o líneas de investigación. Por eso, para mí es muy grato poderme dirigir a ustedes en esta tarde, no como una conferencista, sino como dueña de casa, para decirles que bienvenidos, que estamos aquí para recoger toda la reflexión que se haga en esta tarde y ojalá tengamos un documento al final de reflexión. Colombia es un caldo de cultivo para la violación de derechos humanos y nosotros tenemos que estudiar estos fenómenos y también tenemos que ver qué pasa en otras latitudes. Por eso brindo un saludo muy especial a nuestros conferencistas nacionales e internacionales que nos van a acompañar en la tarde para decirles que aquí estamos y que la universidad y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales pone a su disposición todos los mecanismos que se necesiten para hacer de este debate un debate serio y yo digo que lo hagamos de forma optimista, porque las cifras nos hacen doler el alma y nos hacen pensar qué tipo de humanos somos. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, señora decana. Vamos a dar la palabra al personero, al doctor Julián Enrique Pinilla Malagón. El doctor Julián Enrique Pinilla Malagón es abogado de la Universidad Republicana, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Público, Derecho Laboral y Seguridad Social, así como en docencia universitaria. Se ha inclinado por el estudio de los derechos humanos, tiene un máster en Derecho con énfasis en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda y máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos, Políticas Públicas y Sostenibilidad. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad de Burgos. Ha ocupado cargos en la Contraloría General de la República como Procurador Judicial y Juez Administrativo, a los cuales ha accedido por mérito. Doctor Julián Enrique Pinilla, es un orgullo tenerlo hoy aquí en la Universidad La Gran Colombia. Estamos de manera presencial y virtual y lo escuchamos, doctor Julián. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial al doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, rector de la Universidad La Gran Colombia, a la doctora Ligia González, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, también de la Universidad La Gran Colombia, al doctor Santiago Bello Paredes, promotor de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos, Francisco Vitoria, y a su vez, pues, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, a la doctora Laura López, representante delegada de Amnistía Internacional, al doctor Juan Navarrete, director adjunto de Amnistía Internacional. También un cordial saludo a la doctora Judith Ponce Ruelas, directora de la Dirección de Derechos Humanos de la Sindicatura del Gobierno Municipal de Guadalajara, México,
y miembro de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Un saludo muy especial también al doctor Eduardo Rodríguez, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Gran Colombia. Por supuesto, al doctor Jesús Caldera Infante, miembro del Observatorio de Derechos Humanos, miembro de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, de la Universidad La Gran Colombia. Igualmente, saludos a los vicerrectores de la Universidad La Gran Colombia. Quiero pues darles la bienvenida a todos a este curso internacional de derechos humanos, violencia de género en el contexto de la migración. Este curso, como ha sido indicado, es realizado por la Personería de Bogotá, la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, Amnistía Internacional y la Universidad La Gran Colombia. Programa que se realizará entre el 30 de marzo al 10 de junio y que pues por supuesto contará con la certificación a los asistentes. Es un gusto para la Personería de Bogotá hacer parte de la realización de este curso internacional, un evento gratuito de alta calidad académica y por supuesto investigativa. Tenemos que esta iniciativa académica pues, constituye una respuesta a la creciente importancia del tema migratorio a nivel nacional e internacional, por lo que es necesario y asumimos el reto de crear un curso internacional con los docentes de las mejores calidades para aportar conocimiento sobre esta temática. Todos los que aunamos esfuerzos para esta importante actividad, deseamos que se logre promover soluciones integrales para abordar los desafíos políticos, socioeconómicos y humanitarios en el marco con la migración y también la búsqueda de eliminar esos espacios de violencia de género. Es fundamental reconocer el rol que tiene la sociedad en temas de inclusión. Pues la migración no solo debe verse como una crisis o como una situación que representa un gasto fiscal. Es necesario verlo como una oportunidad para estimular el crecimiento económico, social y cultural del país. Esta visión pues, nos permite abordar a través de la inclusión, generar nuevos espacios para el crecimiento cultural, para el crecimiento de la ciudad y por lo tanto también para el crecimiento del país. Desde la personería trabajamos para promover, proteger y hacer cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición, con esto siempre con especial atención a los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que por lo tanto corren mayor riesgo de padecer violaciones en sus derechos humanos. En la Personería de Bogotá se encuentran soluciones para todas las personas, para que puedan materializar sus derechos. En este marco es vital ser referentes en el conocimiento y en la innovación. Lo venimos trabajando desde la Personería de Bogotá y es el momento pues para agradecer a todos los que han participado en la construcción de este importante curso. Desde la Personería de Bogotá somos guardianes de tus derechos. Por eso tenemos una entidad de puertas abiertas con soluciones y respuestas a todas las personas que se acerquen. Y en este mismo marco, la Personería de Bogotá busca llevar un diálogo empático, reconociendo las diferentes realidades colombianas y así ser incluyentes, abiertos y propositivos. Aspiro a que este curso genere el debate y la discusión de las ideas. Confío en que este espacio sea aprovechado al máximo por todos los participantes y que sea un aporte para eliminar todas las formas de discriminación y violencia a la población migrante. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes, muchísimas gracias por esa construcción y por el tiempo que le han dedicado a este importante curso que
que sin duda, como lo he venido mencionando, pues constituye algo muy importante en materia migratoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julián Enrique Pinilla. Como le decíamos, es un gusto que esté aquí con nosotros en la Universidad de la Gran Colombia, y para las personas que están tanto virtualmente como presencialmente, también es un gusto que usted esté aquí, doctor. Para ello vamos a darle la palabra al doctor Eduardo Rodríguez, es nuestro director del Observatorio de Derechos Humanos, quien les va a indicar unas palabras en esta sesión inaugural. Doctor Eduardo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Hemos recibido con mucho entusiasmo el inicio de este curso sobre derechos humanos en un contexto de revisión, de replanteamiento del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de la Gran Colombia, especialmente porque los derechos humanos cada vez cobran una gran importancia, una gran vigencia. Y más que hacer una reconceptualización, una presentación soportada, más académica, podríamos decir de manera rápida que en un principio los derechos humanos fueron tenidos y han sido tenidos. Hay una exaltación de los derechos humanos como el contenido de los valores más caros de los seres humanos. Y podríamos señalar que los derechos humanos nacen como una promesa a realizar por el proyecto de la modernidad. Asistimos al nacimiento de la individualización de la propiedad privada, del concepto de libertad, de igualdad y el nacimiento del Estado de Derecho. Precisamente el Estado liberal se soporta sobre el reconocimiento y realización de los derechos humanos. Y en ese sentido, con la modernidad, los derechos humanos son incluidos en la dogmática jurídica, en las constituciones y en las codificaciones. Y el derecho, para el pensamiento del Estado liberal, será la forma más adecuada de realización de los derechos humanos. Para el proyecto liberal, la realización del derecho es la realización de los derechos humanos, entendidos, obviamente, dentro de la perspectiva de lo que ya en el lenguaje moderno, contemporáneo, hablamos de derechos de primera generación, los civiles y políticos. Sin embargo, frente a eso, se confronta una realidad que ha llevado a muchos a decir que los derechos humanos, a pesar de que son concebidos como una exaltación de los grandes valores humanos, la historia nos ha dado cuenta que lo que hemos asistido es a la violación sistemática y permanente de los derechos humanos. Y en esa situación, los derechos humanos desde esta perspectiva del Estado liberal son tenidos, criticados como ideología del Estado liberal. Ideología usando el concepto como conciencia falsa, como discurso, pero que se queda en las estructuras formales del Estado y del derecho.
Y por eso se advierte que la verdadera realización de los derechos humanos no puede darse sino en una sociedad alternativa. Y es necesario hacer un replanteamiento crítico de los derechos humanos desde una perspectiva ya más contemporánea, donde el sujeto de derecho y la homogenización de los derechos humanos vienen siendo criticados y replanteados, valga decir, por el fenómeno de la multiculturalidad. Luego, el proyecto de los derechos humanos que nos vende la modernidad, para algunos es un proyecto que no es de la humanidad, sino de un grupo de personas que hacen parte también de la modernidad. O van a decir del hombre blanco, patriarcal, colonial, y ese proyecto, bueno, y capitalista. Pero hoy la multiculturalidad plantea una revisión del concepto y del debate de los derechos humanos. Entonces, creo que hoy por hoy asistimos a una crisis del paradigma que crea o que del cual se nutre y nace la primera generación de los derechos humanos. Hoy parece ser que entre más se exalta, digamos, entre más violación de los derechos humanos, aparece la exaltación de un discurso también jurídico-político, de dogmática jurídica, que busca atenuar pues los horrores que hemos asistido en nuestra civilización y que nos dan cuenta que el debate y la discusión, el replanteamiento de los derechos humanos desde una perspectiva de las comunidades, de los grupos sociales, de los movimientos sociales, de la nueva subjetividad que brota con dentro de este capitalismo que el mismo señor rector hablaba de, bueno, él llama la sociedad del conocimiento, yo llamo capitalismo cognitivo. Hay una subjetividad que replantea la homogenización de los sujetos dentro de una conceptualización clásica de los derechos humanos. Entonces, bienvenido el debate. Este es un comienzo para ir construyendo un lenguaje que nos aproxime, ¿sí? Y creo que para la universidad, obviamente, y para el Observatorio de Derechos Humanos, constituye un verdadero camino que tenemos que recorrer, pero no de manera solitaria, sino a través de la comunicación, de la construcción de una gramática que dé cuenta de la heterogeneidad del sujeto social y podamos construir a través del diálogo una construcción de realización efectiva de los derechos humanos. Ese es un proyecto que creo que en el observatorio tenemos como, esperemos que no quede en solo ideología, como conciencia falsa. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Eduardo Rodríguez por su intervención y vamos a dar paso al doctor Santiago Bello Paredes. Inmediatamente el doctor Santiago Bello Paredes es promotor de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, es decano de Derecho de la Universidad de Burgos y nos envió un saludo virtual. Él es nacido en Burgos en el año 1963, tiene un diplomado en graduado social por la Universidad de Salamanca, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor de la Universidad de Burgos. Ha completado estudios en la Universidad Católica, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos desde el 2016, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.
Buenas tardes desde Burgos, España, en este muy interesante curso internacional en Derechos Humanos sobre la violencia de género en contextos de migración que está organizando la Universidad La Gran Colombia. Saludos en especial a su querido doctor, a su rector, el doctor Marco Tulio Calderón Peñaloza, con el cual la Universidad de Burgos, la Facultad de Derecho que tengo el honor de representar, tiene unas enormes relaciones de colaboración institucional y también personal. Y quiero decir esto porque mi papel es poner de manifiesto la importancia de un evento que va a tener lugar en breve, en modalidad presencial y virtual también, como este importante curso internacional, que es la presentación pública de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, que va a tener su sede acá, en el edificio que tengo a mis espaldas, que es el Hospital del Rey, edificio mandado a construir hace 8 siglos por Alfonso VIII y su mujer Leonor de Plantagenet. En esta sede, y con la colaboración inestimable de entidades universitarias, públicas y privadas, españolas y hispanoamericanas, se va a constituir la Red Internacional de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Y un especial aporte en la constitución de esta red supone la intervención de la Universidad La Gran Colombia y, cómo no, de su rector, el doctor Marco Tulio Calderón Peñaloza, al cual le agradezco profundamente su colaboración, la colaboración que estamos iniciando con la Universidad de Burgos en muchos sectores, como puede ser también que los estudiantes de su universidad estudien en la de Burgos y los estudiantes de nuestra universidad allá en Bogotá, y por tanto empezar a trabajar para acercarnos al mundo de la defensa de los derechos humanos. ¿Qué importancia tiene este ámbito material de acción y reflexión que es la defensa y protección de los derechos humanos? ¿Qué importancia tiene, digo, que figuras tan significadas a nivel mundial como Francisco de Vitoria, burgalés de pro, que allá en el siglo XV empezó a construir el concepto de los derechos humanos, avanzando, adelantándose a todo el ordenamiento jurídico existente, generando conceptos jurídicos innovadores, como puede ser los derechos humanos a nivel internacional, el concepto de comunidad internacional, de derecho internacional, de derecho humanitario internacional, todo ello generando expectativas que tienen que ser cumplidas. Digo, decía, siglo XV. Hoy, 2022, con guerras cruentas en la vieja Europa, como la que está aconteciendo entre Rusia, la Federación Rusa, invadiendo ilegítimamente el espacio soberano de otro Estado, como es el de Ucrania, violando derechos humanos, pone de manifiesto que los juristas, aquellos que nos dedicamos al mundo jurídico, seamos profesores, investigadores, estudiantes, jueces, defensores de los derechos humanos, como el personero del común, al cual le mando un fuerte abrazo, que sé que me va a intervenir también en breve tiempo en este importante curso internacional. ¿Qué importancia, digo, tiene que sigamos profundizando en la defensa de los derechos humanos? En la defensa de aquellas personas que sufren injustamente la obligación de migrar de un territorio a otro, no de forma voluntaria, sino de forma obligatoria. Qué necesario es que los estados a nivel mundial seamos capaces de generar espacios de seguridad a los migrantes, en concreto aquellos que tienen mayor índice de vulnerabilidad, como pueden ser las mujeres, como pueden ser las personas que están en situación de menor capacidad de defenderse. Qué importancia es que hablemos en este curso de situaciones como el Pacto Mundial sobre la Migración Sostenible, que aún todavía no significa un soporte importante en esta actuación migratoria. Qué necesario es que sigamos valorando, profundizando en las relaciones internacionales entre los estados europeos e hispanoamericanos, en definitiva, el mundo entero, para conseguir generar estatutos seguros, accesibles para las personas que migran, para los emigrantes.
Por tanto, creo que ya he puesto de manifiesto en el frontispicio de este curso internacional la importancia, la necesidad de hablar de todo ello, de reflexionar sobre todo ello, de las aportaciones que podamos hacer los juristas europeos, los juristas hispanoamericanos, en definitiva, todos aquellos que están y estamos interesados en proteger los derechos humanos. Qué importante, por tanto, es no solamente la asistencia de este curso internacional, y aplaudo fuertemente a sus organizadores y les deseo la mejor de las venturas en su realización, sino que también trabajemos en organizaciones transversales, multilaterales e internacionales, como es, en este caso concreto, de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. A través de ella queremos profundizar en la investigación, en la difusión de lo que significan los derechos humanos, de sus valores, de sus instrumentos, incluso llegando a generar, ¿por qué no?, un centro de litigación estratégica para defender los derechos humanos a aquellos colectivos y en aquellos ámbitos territoriales donde más están siendo injustamente castigados. Qué importante es que nuestros estudiantes de las facultades de Derecho de Burgos y de la Gran Colombia se unan para saber y conocer los derechos humanos, se unan para potenciar el significado, alcance y consecuencia jurídica de este estatuto jurídico mínimo que tenemos que ser capaz de trabar a nivel internacional, allá en Europa, acá en Europa, allá en Hispanoamérica, para que tengamos una situación común para todas aquellas personas que sufren y sufren además en lo más íntimo de su situación jurídica, que son sus derechos fundamentales. Es necesario la existencia de esta red internacional de derechos humanos Francisco de Vitoria. Es necesario la existencia y realización de cursos internacionales como el que hoy estoy iniciando acá con mi intervención, aunque sea de forma virtual. Me gustaría estar allá con todos ustedes en Bogotá, en la querida Colombia, con la que tengo un especial lazos de amistad, muchos compañeros, como el profesor Chucho Caldera, al cual le mando también un fuerte abrazo, con el cual venimos intensamente trabajando para trabar relaciones de investigación, relaciones de colaboración internacional y, en definitiva, de seguir creciendo en la defensa de los derechos humanos. Hoy, acá en Europa, la guerra ruso-ucraniana ha puesto de manifiesto la enorme necesidad de generar un estudio profundo y una aplicación sosegada, pero absolutamente extensiva, de la garantía de los derechos humanos. Se prevé que, como resultas de esta cruel guerra, más de 5 millones de ucranianos se desplacen a países de la Unión Europea. Ya están llegando a España, ya están llegando a nuestra Universidad de Burgos estudiantes ucranianos que no pueden seguir allá sus estudios, ya están llegando. Esperamos que la próxima semana se incorpore una estudiante de la Facultad de Derecho de Kiev en nuestras instalaciones para continuar sus estudios. Le daremos el mejor trato posible, el estatuto jurídico de refugiada, por supuesto, alimento y matrícula gratuita, y queremos estar a la altura de las necesidades que estas personas están sufriendo hoy en sus carnes. Una guerra cruel e injusta que les ha obligado a salir de su país con lo opuesto. Esa situación de migrante desplazado obligatorio huyendo de una muerte cruel pone de manifiesto la necesidad, la imperiosa necesidad de estudiar el alcance, eficacia y contenido de los derechos humanos. Ya nos lo dijo Francisco de Vitoria, todos los seres humanos, todos tienen derecho de moverse entre los estados. Este derecho al desplazamiento, más allá de los condicionantes que cada estado quiere articular siempre de manera justa, legítima y ponderada, forma parte de un estatuto jurídico que indeleblemente debe quedar unido a la condición de persona, de ser humano. Esto es absolutamente incuestionable e innegociable.
lo tenemos que defender los juristas con intensidad, con razón, con pasión. Por eso os animo a todos los que estáis hoy participando en este curso internacional de derechos humanos a que estudiéis esta situación, a que tratéis de aplicarla en vuestra realidad diaria y, en definitiva, a servir de compromiso humano vital para la posterioridad. Como hizo Francisco de Vitoria en el siglo XV, nosotros hoy, en este siglo complejo que nos ha tocado vivir, después de una terrible pandemia universal con miles de millones de muertos, con una guerra en la vieja Europa que nadie esperaba, resulta absolutamente imprescindible decir claro, alto y rotundo: yo quiero vivir en este gran mundo con derechos humanos, todos, para todos y sin excluir a nadie. Muchas gracias y feliz curso. Damos gracias al doctor Santiago Bello Paredes por sus palabras dentro de esta inicio del curso internacional en Derechos Humanos, Violencia de Género en contextos de migración. Para ello vamos a dar paso a la siguiente intervención del doctor Juan Navarrete, quien nos acompaña desde Amnistía Internacional. El doctor Juan Navarrete Monasterio es abogado venezolano, candidato a la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del área jurídica de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, director adjunto seccional venezolano de Amnistía Internacional, consultor especializado en acceso a la justicia, víctimas del conflicto armado, sobre participación efectiva, seguridad ciudadana y derechos humanos. Actualmente, director adjunto de Amnistía Internacional Venezuela para crisis de refugiados de Venezuela basados en Colombia. Doctor Juan, es un gusto contar con su participación. Tiene la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Para Amnistía Internacional es un honor, un placer y un orgullo poder llevar adelante esta iniciativa de este curso internacional en Derechos Humanos, Violencia de Género en contexto de migración. Esta alianza con la Universidad Gran Colombia nos permite también ampliar un desarrollo de un proyecto que Amnistía Internacional está desarrollando a nivel regional. Es un proyecto que se llama No hay lugar para abusos de género, bienvenida a Venezuela, que está, por supuesto, vinculado fundamentalmente como el eje transversal de este proyecto, es la violencia basada en género de niñas y mujeres y poblaciones LGBTQ+, que se dan en los contextos de migración forzada, específicamente en la región, en nuestro hemisferio, con el impacto de la segunda crisis de refugiados más grande del mundo después de Siria, que es la crisis de refugiados venezolanos o personas con necesidad de protección internacional. Estamos hablando actualmente, como bien se ha expresado acá, se ha hecho referencia, todo lo que significa el impacto humanitario de cualquier crisis que genera esta migración forzada. Es esa migración que no es una migración voluntaria, que no es una migración que es por disposición de nuevas formas de vida, de conocer un país, de hacer turismo, sino es una migración que sale por unas necesidades fundamentales que están basadas, lamentablemente, en la mayoría de los casos, en conflictos armados internos, en guerras internacionales, y en el caso de la crisis de refugiados venezolana, que es una crisis particular, que está relacionada con necesidad de protección internacional en relación a la falta de alimentación, salud, educación y trabajo, lo cual obliga a salir en búsqueda de esas oportunidades y satisfacer esas necesidades. Por ello es que hablamos de refugiados o refugiadas y personas con necesidad de protección internacional. Vemos cómo recientemente el conflicto a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, cómo apenas en 7 días hizo como consecuencia humanitaria, además de las muertes de civiles en esa invasión, cómo trajo como consecuencia humanitaria inmediatamente la crisis de refugiados, que en apenas una semana ya habían 2 millones de personas salido en busca de protección internacional de Ucrania. Y a nivel interno ya llevando un mes
más de un mes de esta invasión, de esta situación bélica, de la invasión de Rusia a Ucrania, se estima que ya la organización del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados estima que hay 10 millones de desplazados forzados, de los cuales ya hay 3 millones de refugiados o personas con necesidad de protección internacional que han tenido que salir del país, y 7 millones de personas desplazadas internas buscando huir del horror de la guerra y de los combates y los embates que hacen los bombardeos de Rusia a la población civil en Ucrania. Entonces vemos que el tema de hablar de migración, de refugio, de personas con necesidad de protección internacional, lamentablemente no es un tema superado, no es un tema de la Segunda Guerra Mundial, es un tema del contemporáneo y que nos plantea grandes desafíos. Y que esta alianza con la Universidad Gran Colombia, y también sumado con el esfuerzo y la decisión y la voluntad política de acompañar este proceso académico de la Personería de Bogotá, la cual agradecemos enormemente como un referente importante, nos significa que esto tiene que ampliarse el conocimiento, no solo un conocimiento solo académico de investigación o de extensión, sino un conocimiento de comprensión de las consecuencias y las dinámicas que se generan en situaciones de refugio o con personas de necesidad de protección internacional. Es por ello que el desarrollo de las jornadas que haremos en el marco de este curso internacional de violencia de género en contexto de migración va a significar un gran avance y un gran desafío académico y también un compromiso también de coherencia en términos de lo que tiene que ver con lo que nosotros, como muy bien lo planteaba el rector de la Universidad Gran Colombia, que tenga que ver con el nosotros, con el tú, con el yo y con el otro. Entonces, reconocernos en sí mismo desde los derechos humanos nos va a permitir ver las dimensiones de cada uno de estos. Amnistía Internacional, como les señalaba al principio, está desarrollando ese proyecto que se llama No hay lugar a abusos de género, bienvenida a Venezuela. Es un proyecto regional que abarca Colombia, Ecuador y Perú. Este proyecto tiene como finalidad y centralidad el tema de violencia basada en género de niñas y mujeres y poblaciones LGBTI+, que se encuentran en los contextos de necesidad de protección internacional. ¿Por qué hicimos el énfasis en la violencia basada en género y en estas poblaciones, niñas y mujeres y poblaciones LGBTI+? Porque son las que en contextos de migración forzada, de refugio y de necesidad de protección internacional se exponen a mayores vulnerabilidades frente a la violencia basada en género, que luego veremos en el desarrollo del curso todas sus dimensiones, todo su alcance, y que muchas veces también a veces cuesta, sobre todo con el trabajo que hemos nosotros venido realizando acá en Colombia, en algunas comunidades, que las niñas y mujeres logren identificar si son o no son víctimas de violencia basada en género. Porque no solamente muchas veces se asocia la violencia basada en género con las condiciones de violencia sexual o violencia física, pero se escapa o no se logra comprender todos los significados que tienen que ver de la microviolencia a través del acoso sexual, el acoso callejero, el acoso laboral y todo lo que tiene que ver también con la violencia psicológica y emocional. Si bien no tiene una representación de violencia física, también constituye una violencia basada en género. Y ayudar a comprender en las distintas disciplinas, en este caso como en la Universidad Gran Colombia, todas las dimensiones que esto tiene, que es un abordaje interdisciplinario y multidisciplinario, que supone el esfuerzo de todas las profesiones y todas las disciplinas para poder hacer un abordaje adecuado a esta situación. En este sentido, lo que nosotros queremos con esta alianza con la Universidad Gran Colombia y con la Personería, que también recientemente tuvimos una reunión con el personero la semana pasada para sumar el esfuerzo, es también no solo que se conozcan los derechos humanos de las mujeres, los derechos humanos de las niñas, los derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional y refugiados, y sino también que se conozca cuáles son las rutas de atención y prevención que hay para atender este tipo de violencia basada en género. Entonces, muchas las desconocen. En el caso de las mujeres y niñas refugiadas o con necesidad de protección internacional, no acuden a una instancia estatal por el temor a que en su condición de refugiada, de irregular en el país en donde se encuentran, puedan ser deportadas. Entonces, ¿cómo generar espacios de confianza institucional
espacios de confianza a través de los esfuerzos académicos y de investigación y extensión, sino también que puedan comprenderse y poder sumar esfuerzos para que esas rutas se puedan activar efectivamente para la atención y la prevención de la violencia basada en género. Eso es una realidad que ocurre lamentablemente, y que vemos que mientras ya solamente con el hecho de salir de su país por una necesidad de no tener acceso a la alimentación, a la educación, a tener una gestación, a los derechos sexuales y reproductivos, tengan también en el país donde van de acogida, no tener las condiciones mínimas que puedan ayudarles a atender y prevenir este tipo de violencia basada en género. Por eso, desde Amnistía Internacional, reivindicamos, nos sentimos honrados y orgullosos de formar parte, junto con la Universidad de Gran Colombia y la Personería, de desarrollar este curso, que estoy seguro que más allá de la experiencia académica, también va a significar al final un compromiso con los derechos humanos para todas y todos. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Juan Navarrete, quien nos acompaña desde Amnistía Internacional, y damos paso a la intervención de la doctora Laura Alejandra López Castro, quien es comunicadora social y periodista especializada en comunicación estratégica y relaciones públicas, con estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tiene experiencia de más de 10 años en periodismo investigativo, redacción, producción, trabajo para medios masivos como Noticias RCN Radio, Cable Noticias y Win Sport. En este momento se desempeña como gestora del proyecto de Amnistía Internacional Venezuela. No hay lugar para abuso de género. Bienvenida a Venezuela, dirigiendo el componente comunitario dentro de la campaña regional Una Voz para la Igualdad. Doctora Laura. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para nosotros es un verdadero placer poder estar acá, contar con el apoyo de la universidad. Quiero agradecer inmensamente a cada uno de los miembros de la universidad que se tomaron el trabajo de hacer esta gran convocatoria. Para nosotros es importante reconocer el pundonor que pusieron y el esfuerzo en la convocatoria para que nosotros pudiéramos llevar a cabo el proyecto dentro de la academia. Como les mencionó Juan anteriormente, este es un proyecto de Amnistía Internacional para quienes de pronto no tienen mucho conocimiento respecto a la organización. Esta es una ONG que defiende los derechos humanos desde 1961, año de su fundación. Es decir, 61 años en los que ya más de 135 países que se acogen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos hacen parte de Amnistía Internacional. Hay miembros en todos y cada uno de estos países, incluyendo Colombia y Venezuela. A pesar de la difícil situación de crisis venezolana, Amnistía Internacional Venezuela tiene uno de sus proyectos, que ya lo mencionó Juan. Este proyecto está encaminado a reevaluar y orientar a las mujeres y las niñas víctimas de violencia de género. Es una educación en derechos humanos, rutas de atención en casos de violencia de género, y lo que se busca es abarcar a profundidad para que cada uno de nosotros y nosotras reconozcamos si hemos sido víctimas o incluso victimarios en algún momento. Como lo mencionó Juan anteriormente, la violencia basada en género no es solamente agresión física, agresión sexual, sino también esa agresión moral permanente que nos ha hecho mantener desde una infancia en la que hemos crecido normalizando ese tipo de actitudes por parte de padres, tíos, hermanos, ya hasta llegar hoy en día en el que los memes se han vuelto algo constante y que generalmente no nos damos cuenta que está cometiendo violencia de género. Entonces, para nosotros es importante que dentro del componente comunitario, que abarca la parte de comunidades y universidades, las personas puedan identificar si han sido víctimas, si han sido victimarios o victimarias, y asimismo dar un giro y cambiar en este sentido la sociedad.
Para ser defensor de derechos humanos no se necesita, o para hablar de derechos humanos, no necesariamente estamos hablando del Estado, estamos hablando desde el hogar, estamos hablando de nosotros y nosotras, y es importante reconocer la importancia que la academia o las universidades en este caso le están brindando a la educación en derechos humanos. Desde cualquier ámbito de la profesión, sea fotografía, sea comunicación social, periodismo, producción audiovisual, lo que sea que se esté estudiando, es importante tener presente que en cualquier profesión se va a hacer necesaria visualizar y visibilizar los derechos humanos como profesional. No solamente porque las empresas hoy en día están pidiendo ese componente de responsabilidad social para cada uno de nosotros y nosotras, sino también porque es importante llevarlo a cabo en el día a día con nuestros compañeros. Entonces, de verdad agradezco mucho su participación. Reconocemos que este proyecto, No hay lugar para abusos de género, Bienvenida a Venezuela, que se da por la migración forzada, la crisis de migración y un fenómeno social tan grande como este, hace que nos demos cuenta que Colombia no está exento de vivir una situación tan crítica como esta. Infortunadamente, Colombia, nuestro vecino, Venezuela, nuestro vecino, está viviendo una situación de crisis que hoy en día estamos viendo en Europa, en países como Ucrania, la hemos visto en Haití, la hemos visto en Afganistán, con lo que se estaba hablando de recibir en Colombia afganos y afganas, y Colombia no está preparada académicamente para recibir migración. Por eso es que es importante que nosotros le atribuyamos a la educación en derechos humanos y todas estas rutas la importancia que se merecen. De verdad, para nosotros es un honor, así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctora Laura López, y vamos a dar inicio con nuestra primera conferencia de la maestra Judith Ponce Ruelas. Antes de darle la palabra a la doctora Judith, agradecemos a la mesa directiva si puede tomar asiento en la parte inferior del auditorio. Y entonces indicamos, la maestra Judith Ponce Ruelas es abogada de la Universidad de Guadalajara, maestra en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y especialista en migración internacional por el Colegio de la Frontera de Norte, así como graduada de diplomados tales como primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Ha proyectado y coordinado por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, Universidad de California, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Actualmente es la directora de Derechos Humanos en el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco. Doctora Judith, es un gusto contar con la participación para dar apertura a esta gran conferencia. Muchas gracias, doctora. Puede iniciar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí, un honor el poder estar compartiendo este espacio con todas ustedes. Saludo con mucho afecto, respeto y admiración a las personas que integran el Presidium y especialmente quiero enviar un cordial saludo al alumnado que nos está escuchando, porque al final de cuentas el propósito de esta sesión es que justo ellas y ellos estén informadas sobre este tema que es complejo, pero muy importante. Quiero hacer un especial agradecimiento también al doctor Jesús Caldera por la invitación, por la confianza en este espacio y por supuesto al rector de la Universidad de la Gran Colombia, el doctor Marco Tulio Calderón, y bueno, pues a todas las personas que nos están escuchando. En razón del tiempo, procuraré ser precisa, ser concisa, pero a la vez dejar en ustedes ciertas inquietudes en la materia. A manera de contexto preliminar, me gustaría iniciar esta sesión señalando que cuando hablamos de movilidad humana, se le aparejan inmensidad de temas, de tópicos, de situaciones, de escenarios, que son importantes traer a colación. Sin embargo, como ya mencioné, para efectos del tiempo, voy a intentar dar un plano muy general, sobre todo de cuando hablamos de movilidad humana y
violencia de género. Sí, es posible que no abordemos todo lo que me encantaría que pudiéramos platicar, sin embargo, las nociones generales tienen que quedar claras y tiene que surgir en ustedes esta inquietud sobre el tema. Bien, vamos iniciando entonces esta charla, por supuesto, hablando o contextualizando un poco sobre la violencia de género. Hay que tener muy en claro, sobre todo el alumnado que nos esté escuchando, que la violencia de género tiene diferentes manifestaciones. Si buscamos un concepto específico, pues habremos de hacer noción a que es todo daño, todo menoscabo que sufre una persona en razón de género. Y entonces traemos otro concepto que es sumamente importante, que es la connotación de género. Es decir, para esto habré de señalar que tenemos que tener muy en claro cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un delito y una violación a derecho humano, y también, ¿por qué no traerlo a colación? Una falta administrativa. Estas tres vertientes, si nosotras podemos discernir entre qué es cada una de ellas, vamos a entender entonces que la violencia de género tiene una connotación que le atañe a la sociedad, pero también al Estado como garante de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues cuando hablamos de derechos humanos, como ya lo precisaron las personas que hablaron previamente a mí, hablamos de derechos y libertades que buscan la dignificación humana. Sin embargo, quien es garante de estos derechos es el Estado. Es decir, el Estado es quien está obligado a través de su diferente andamiaje, de su estructura, a garantizar, respetar, promover los derechos humanos. Y lo hace a través, primeramente, de un reconocimiento que se hace en la norma, es decir, la norma interna, y posteriormente, bueno, pues aquí tenemos a las especialistas también en Derecho Internacional, a través de la suscripción y ratificación de tratados internacionales en la materia. Menciono esto porque a lo largo de la plática iré haciendo referencia a algunos instrumentos y también agencias internacionales que juegan un papel importante en el tema. Pero bien, volvamos entonces al concepto de violencia de género. Como les comentaba, tiene diferentes connotaciones, y este menoscabo que surge en razón del género y que nos invoca a hablar de este concepto que es el género. Cuando hacemos alusión al género, es muy probable que lo primero que se nos venga a la mente es, mujeres. Pero dentro de ese concepto viene una connotación muy grande, porque si bien es cierto, la palabra género o el concepto género ha tenido una deconstrucción progresiva, ya lo mencionaban anteriormente, los derechos humanos son dinámicos y responden a realidades totalmente cambiantes y progresivas. Pues hoy en día el género como tal no solo se refiere cuando hablamos de esta construcción social entre lo que es masculino y femenino y hacemos esta diferenciación entre género y sexo, sino que cuando hablamos también de género hablamos de expresiones de identidad de género, es decir, las personas de la diversidad sexual juegan también un papel fundamental cuando hablamos de violencia de género. Esto quiere decir o se traduce en que no solo hablamos del menoscabo de los derechos que sufren las mujeres, niñas, adolescentes, sino también las mujeres de la diversidad sexual, que son las mujeres trans o transexuales. Esto es muy importante, alumnado, que ustedes lo mantengan en mente, porque cuando hablamos de violencia de género en las migraciones, trasladamos la vulnerabilidad del género también en estas expresiones, es decir, en la diversidad sexual. Y entonces ubicamos a las mujeres en sus diferentes expresiones como un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues puede convergir en una sola persona diversas manifestaciones que la vuelven aún más vulnerable. Por ejemplo, tenemos a las mujeres migrantes indígenas, tenemos a las mujeres migrantes adultas mayores, las mujeres migrantes niñas, y tenemos dentro de este concepto de niñas y adolescentes otro esquema que es niñas y adolescentes no acompañadas o niñas y adolescentes separadas. Así también tenemos, por ejemplo, bueno, como ya mencioné, las posibles candidatas también a solicitud de la condición de refugiado, que es algo también que ya lo mencionaron, y que en un contexto de un conflicto armado internacional o de un conflicto armado no internacional, pues bueno, tenemos este perfil que además de ser mujeres y per se ya tienen una condición de vulnerabilidad, también les apareja esta condición de que están huyendo de su país
por diversas causas. Y bueno, ya hacían referencia, por ejemplo, a la guerra que se está suscitando en Europa. Sin embargo, tenemos también conflictos armados o tenemos una violencia específicamente en las Américas, ¿no? La de La Voz se encuentra ubicada en México. México es uno de los países que, bueno, forma parte del corredor migratorio más importante, por lo menos en América, pero también tiene mucha similitud con Colombia, y es decir, tenemos como vecinas y vecinos, pues, a connacionales de países que también se encuentran en un contexto de guerra, de violencia generalizada, sistemática. Entonces, bueno, como se han dado cuenta, son muchos los temas que estoy hilando, pero justo es para que ustedes tengan una noción muy amplia de lo que implica hablar de violencia de género en la movilidad humana o en la migración. Pero bien, retomando otra vez esta cuestión de género, ustedes, alumnas, alumnos, tomen en consideración entonces que cuando hablamos de expresión de género, estamos hablando de una serie de escenarios habidos y por haber dentro de la movilidad humana que implica la vulnerabilidad de las mujeres en todas sus expresiones. Ahora, desde hace algunos años, la Organización Internacional para las Migraciones, específicamente en un documento, suele hacer un informe anual sobre el contexto migratorio en el mundo, pero específicamente en el informe del 2020 acuña o formaliza un concepto que se denomina la feminización de la migración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues expone causas por las que una mujer migra, pero aunado a ello, la condición en la que una mujer migra y esta condición que la vuelve vulnerable y la posiciona en escenarios de posible riesgo, susceptibles a ser receptora de violencia de género. Bien, ¿por qué entonces, se preguntarán, y sobre todo los hombres, por qué abocamos específicamente un tema dirigido a las mujeres en contexto de movilidad? Bueno, pues hay una figura que se llama acción afirmativa, que es parte de las obligaciones que tiene el Estado de buscar nivelar la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, y también la igualdad entre los diversos grupos o poblaciones que históricamente han sido vulnerados, entre ellos el sector de las mujeres. En antaño, quienes daban impulso y quienes migraban internacionalmente, la mayoría eran hombres, y hombres que buscaban fuentes de trabajo diversas para obtener ingresos que permitieran apoyar a su familia. Esta era la causa principal todavía hace algunos años, sobre todo en el siglo pasado. Sin embargo, paulatinamente la presencia de las mujeres ha equiparado casi a un 50% la movilidad y los flujos que tienen las mujeres. Entonces, esto nos habla justamente de ese dinamismo que tienen las sociedades en las que ya no solo se migra por la condición laboral o por la búsqueda de una oportunidad laboral, sino que ahora las razones y los flujos migratorios que se motivan por diversas causas, sobre todo violencia, guerras, inseguridad, pero sobre todo el papel de la mujer en sus diferentes facetas, llámese madre de familia, llámese persona que está buscando oportunidades laborales, educativas, pero también la mujer que en su país de origen está expuesta a la violencia por razón de género, es decir, por el hecho de ser mujer. Hasta aquí voy a acotar con una primera conclusión previa, que es: se habla de la movilidad humana en razón de género porque históricamente las mujeres forman parte de una población vulnerable en la que las leyes, los mecanismos que el Estado implementa para proteger los derechos humanos y en general las libertades de las personas no han estado equiparadas entre un sexo y otro, es decir, entre hombres y mujeres. Y para esto voy a traer a colación una reflexión que ya hacían previamente sobre el hombre blanco, estudiado, posicionado, porque por supuesto las leyes nacionales, llámese en Colombia, llámese en México, en cualquier país, en Venezuela,
las leyes estaban pensadas y fueron hechas primeramente para un sector privilegiado. Entonces, obviamente estamos hablando de luchas sociales que buscan nivelar esas leyes que en un momento no estaban destinadas ni pensadas para la diversidad, para todas las condiciones y los escenarios que aparejan a una persona, entre ellas las diversas expresiones de las mujeres, como ya indiqué, personas, mujeres adultas mayores, niñas, adolescentes, también las mujeres indígenas y las susceptibles solicitantes de la condición de refugiado, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces hablando un poco sobre estos escenarios de vulnerabilidad que son diversos, que obviamente por razón del tiempo no los vamos a poder abordar todos, pero sí me interesa que ustedes se queden con este mensaje sobre la violencia de género. Ya lo manifestaba, si no mal recuerdo, la doctora Laura, sobre las diferentes expresiones de la violencia contra la mujer. Tenemos una violencia sexual, que por su propia denominación ustedes comprenderán las diversas connotaciones que esta tiene. Tenemos dentro de esta violencia sexual la forma de explotación sexual de las mujeres, pero también tenemos la violencia simbólica. La violencia simbólica es un concepto que se acuña para nombrar aquellas violencias que, si bien es cierto, como ya mencionaron, no son directas, no son físicas, sí pueden tener una connotación incluso social, política y también a través del lenguaje, ¿no? Es decir, siempre ha existido este estigma hacia la mujer de menoscabo, de inferioridad, que traducen esas expresiones en violencia simbólica y que vaya, aumentémosle que es una persona migrante, no solo entonces lo vamos a vincular con expresiones de xenofobia, sino de xenofobia y también violencia simbólica en razón de género. Espero también que estos temas en específico sería fabuloso que fuesen abordados en estas charlas, porque justamente eso nos da un parámetro para ver las posibles acciones que puede hacer el Estado en torno a estas expresiones que a veces se minimizan, pero son igual de importantes, ¿no? Y que ponen a la mujer migrante en un estado de mayor vulnerabilidad. Es decir, si tenemos que poner algún ejemplo, solo por mencionar alguno, referiré que las mujeres que migran, porque también lo hacen con mucha premura ante ciertas situaciones de riesgo, aquellas que tienen la posibilidad, y digo posibilidad, pero es una locura, que tienen esta posibilidad de planear su ruta, su emprendimiento hacia otro país, muchas de ellas, previendo violencia sexual, por ejemplo, utilizan ciertos métodos resignándose a que van a ser susceptibles a esta violencia. Y me refiero, por ejemplo, al uso de métodos anticonceptivos previos y demás, porque ellas ya tienen, o sea, como mujeres ya tenemos este estigma, este chip de soy susceptible a ser receptora de violencia en mi trayecto. Porque hace un momento uno de los expositores refería el Pacto Mundial de Migración. Es un pacto que yo le llamo, es poesía legislativa internacional, porque busca una migración ideal, ordenada, segura. Sin embargo, alumnado, sepan ustedes que la realidad es adversa y que la realidad no siempre responde a lo que encontramos en la norma. Una buena abogada, un buen abogado tiene que tener siempre en mente que por un lado tenemos todo este procedimiento legislativo interno o esta adopción de tratados internacionales que son hermosos per se y que contemplan estas garantías a los derechos humanos, a la dignificación humana. Sin embargo, la realidad, como ya mencioné, es adversa, es compleja y es muy cruda. Entonces, también tenemos que estar conscientes de que discrepan la práctica también de la teoría. Entonces, en este sentido, me gustaría traer a la palestra de la charla, de la discusión, un fenómeno muy complejo, que es la trata de personas. La trata de personas, históricamente, en antaño denominadas trata de blancas, y porque hacía alusión, claro, a la mujer blanca, y hablando específicamente de las mujeres para comercialización del cuerpo y sobre todo para fines meramente sexuales,
Progresivamente se ha acuñado el concepto como trata de personas porque ahora es indistinto. Hablamos de la trata de la persona como tal, no específicamente de las mujeres, pero las mujeres son el grupo más vulnerable en este tema, y específicamente niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Si tuviera que invocar algún concepto, tengo uno preparado que señala que hablamos de trata de personas cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe por sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física, moral, el engaño, el abuso de poder para someterla a explotación sexual, pero también para trabajos o servicios forzados, para esclavitud también, aunque no lo crean, en siglo XXI sigue persistiendo esta práctica, o bueno, para alguna otra práctica análoga a las que ya mencioné. Bien, si nosotras buscamos cifras, las cifras suelen ser muy alarmantes. Tan solo una cifra ya muy de antaño, del 2011, habla de 800,000 víctimas por año. Actualmente en el informe de la OIM del 2020, hace ya 2 años, estamos hablando de que más o menos, y digo más o menos, porque no se tiene una cifra exacta de cuántas personas migran al año, porque no existe el mecanismo homologado de todos los estados para que en sus fronteras puedan captar el número de personas que migran. Además, cuando hablamos de la migración irregular, existe un fenómeno cuyas cifras son inciertas porque no existe la manera de medir estas cantidades, pero estamos hablando de alrededor de 281 millones de personas que migran anualmente, de acuerdo a información de la OIM que ustedes pueden consultar. Pero, insisto, estas pueden ser o no cifras objetivas porque la realidad atiende otras circunstancias. Pero de estas cifras existen también datos respecto de casi el 40% de las personas que migran, sobre todo de forma irregular, que insisto, no se puede cuantificar exactamente, son personas que son susceptibles a la trata de personas. Ahora, cuando hablamos de trata de personas, y solamente lo voy a mencionar a grandes rasgos porque hablar de esto implicaría sumo detalle, cuando hablamos de trata de personas, sí hay que diferenciar el fenómeno de trata de personas, el problema de trata de personas y también el tráfico de personas. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Cuando hablamos de trata de personas, la mercancía es la persona. Cuando hablamos de tráfico de personas, el propósito tal cual es que la persona pueda llegar a otro estado, nación o a otro lugar. Es decir, el tráfico de personas tiene una connotación más de traslado de la persona, sobre todo cuando hablamos de forma irregular, y la trata de personas es la comercialización. Se escucha terrible, pero conceptualmente lo podemos equiparar a ello, la comercialización de la persona. Entonces son dos fenómenos totalmente diferentes y me es muy importante hacer la aclaración porque cuando en inglés, si ustedes buscan algún reporte, el trafficking, ustedes lo van a encontrar como el equiparable a trata de personas, pero en español trata y tráfico separamos estos conceptos de forma distinta. Bueno, en cuanto a estos fenómenos, vamos a platicar un poco y solamente lo voy a mencionar. En México el fenómeno puede desarrollarse de forma un tanto distinta a la población porque nosotros, el país recibe mayormente población del Triángulo Norte de Centroamérica. Sin embargo, en el caso de Colombia, y pude documentarme un poco, pues bueno, el tema de las mujeres venezolanas es un tema alarmante, ¿no? Y esto responde mucho, insisto, a las fronteras, a las delimitaciones que hace cada estado-nación, claro, porque existe geográficamente, pero también esto hace que las políticas públicas, las políticas internacionales y las medidas que debe adoptar el Estado, que adopta el Estado o que idealmente apoyan organismos internacionales, pues bueno, vayan abocados de acuerdo a diferentes poblaciones. Por ejemplo, Amnistía ya nos refería a este programa que va más abocado en temas de género, pero a una población venezolana. Bueno, en el caso, por ejemplo, de México, les puedo compartir que existe legislación nacional y, por supuesto,
se busca o se ha buscado la homologación de tratados internacionales suscritos en la materia para que se adopte conceptualmente todos estos temas para proteger a través de políticas públicas, a través de acciones específicas de gobierno a las mujeres por violencia en razón de género y también a las mujeres migrantes. Sin embargo, como ya mencioné y a manera de reflexión, el tema es muy complicado y sobre todo cuando hablamos de migración irregular. Bueno, ya en razón del tiempo iré cerrando un poco esta breve introducción, señalando que si bien es cierto, existen tratados internacionales que de manera complementaria embonan y ayudan a poder tener un bagaje jurídico más amplio, y de hecho México guarda esta similitud con Colombia en que somos... suscribimos muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos, es decir, somos suscriptores permanentes de estos tratados. Sin embargo, llevarlos de la teoría a la práctica ha sido todavía un reto muy importante, sobre todo para los esquemas estatales, que somos los obligados a hacerlo. Pero, por ejemplo, tenemos adoptada la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sobre todo la Convención de Belém do Pará, que va específicamente abocada a temas de género. Existe también en agosto del 2019 específicamente por parte del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, por su denominación FOPREL, existió esta primera iniciativa sobre la ley del marco regional en materia de migraciones con enfoque de derechos humanos, que por vez primera conceptualiza y abona muchísimo más a una referencia especial de mujeres, adolescentes, niñas en contexto de movilidad humana. A la par tenemos pues el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada, Regular, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, tenemos protocolos en la materia y un importante listado de leyes que han facilitado tanto a Colombia y a México, y voy a cambiar la palabra facilitado, han impuesto o deberían imponer al Estado mexicano, al Estado colombiano, a que este bagaje internacional normativo se pueda traducir en acciones en la materia. Bien, puse mi cronómetro para ser como muy exacta en el tiempo. Sin embargo, me gustaría concluir esta introducción exhortándoles, invitándolas a todas ustedes a que primero seamos conscientes que al iniciar este curso de suma importancia, como ya se vino refiriendo, tenemos un reto importante. Y el primero de ellos es aceptar que el fenómeno y los procesos que conllevan la movilidad humana aparejan situaciones desgarradoras, aparejan condiciones de vulnerabilidad muy importantes, pero también implican un reto muy importante para quienes defendemos y garantizamos o buscamos la garantía de los derechos humanos de las personas, que la dignidad, con independencia de todas las expresiones que tenemos como humanos, que la dignidad sea lo primero. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Judith, por su intervención. Gracias por esta lección inaugural el día de hoy, 30 de marzo del 2022, Curso Internacional en Derechos Humanos, Violencia de Género en Contextos de Migración. Muy amable, doctora, un gusto tenerla con nosotros. Vamos a dar paso a las palabras de cierre de esta sesión inaugural de este gran evento al doctor Jesús Caldera, quien es docente del Observatorio de Derechos Humanos, miembro de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria. Doctor. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan de manera presencial. Me llena de satisfacción que la Universidad La Gran Colombia, con el apoyo de Amnistía Internacional, la Personería de Bogotá, la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, y el esfuerzo de los organizadores
con la venia de nuestro rector, doctor Marco Tulio Calderón, de la Decanatura de Derecho y del Observatorio de Derechos Humanos que promovemos y del que hacemos parte, valorar tanto que más de 600 personas hayan optado por inscribirse a este curso internacional de derechos humanos que tiene por norte discutir, deliberar y esclarecer asuntos tan relevantes como aquellos que guardan relación con la violencia de género en contextos migratorios, donde la fragilidad, la vulnerabilidad, la debilidad de la mujer, de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres trans, sale a flote. 637 personas a las que invitamos a que mantengan sus brazos en alto en defensa de la dignidad de la persona humana. Quiero decirles que el segundo semestre vamos a organizar la segunda etapa del curso. Serán 40 horas académicas complementarias y quienes lo culminen tendrán un certificado de diplomado internacional en derechos humanos por parte de la universidad con el aval de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, Amnistía Internacional y la Personería de Bogotá. Es decir, la fase 1 la estamos dejando instalada hoy y la fase 2 la programaremos ya con una temática afín. Agradezco en grado superlativo a Judith Ponce Ruelas, que tan amablemente desde Guadalajara, Estado de Jalisco, del hermano México, de una manera didáctica, de una manera diáfana, de una manera muy clara, muy nítida, nos ha dejado trazada esta línea de trabajo sobre violencia de género en contextos de extrema fragilidad humana como es la migración forzada. Judith, esta es tu casa y además tienes en nuestro quehacer institucional una puerta abierta permanente para seguir trabajando en pos de esta temática para construir cultura de derechos humanos, para hacer pedagogía sobre la humanidad y el humanismo en tiempos de dolorosa y trágica deshumanización. Estas palabras las voy a circunscribir en dos dimensiones, una cuasi teologal y otra muy jurídica. Cuasi teologal porque no tengo formación teológica, pero sí una formación espiritual o una espiritualidad en formación para no ser tan pretencioso. Vamos a ver brevemente 4 categorías. Ustedes han oído hablar de Homo sapiens. El hombre sapiente, ¿no? Han oído hablar del Homo faber, del hombre que hace, que realiza. Han oído hablar del Homo ludens, del que crea, el que tiene sentido estético, del que imagina, añora, idealiza, se traslada, transporta, se ilusiona,
ese hombre de la alegría y del juego, de la recreación, el homo ludens. Creo que han oído hablar del homo viator. Y si no, brevemente les digo que San Agustín de Hipona nos habla del homo viator. Y el homo viator es el hombre peregrino, homo peregrinus, que estamos de paso. Desde una concepción teológica, el hombre aquí hace un proceso de vida virtuosa para ganarse la ciudad celestial, la patria eterna. Y por eso en San Agustín, el homo viator, el hombre que viaja, es un viandante, el que va por el camino. Y hoy el mundo nos enseña que por la ferocidad, que por la perversidad, que por la malevolencia de muchos, millones estamos en esa condición de viajeros en un mundo de viajantes. Y me incluyo, porque yo aquí soy un peregrino en esta Colombia que me ha albergado con tanto cariño, tanta solidaridad y tanto amor. Un homo viator ya para 15 años de vida viajera o peregrina en Colombia. San Agustín, para que lo miren, ustedes que cursan derecho romano o lo han cursado, hubo la caída del Imperio Romano de Occidente y produjo una crisis migratoria gigantesca que terminó con cientos de miles de personas en el norte de África, y San Agustín, que vivía en Hipona, hoy Argelia, albergó con una especie de esfuerzo muy similar al que hace la Cruz Roja Internacional a cientos de miles de personas a través de acciones de apoyo, de socorro y de la práctica de la virtud teológica de la caridad. San Agustín de Hipona incluso escribió un mensaje sobre los peregrinos. Y muy recientemente vamos a publicar una pequeña producción científica sobre este tema. Pero les dejo la inquietud. También San Agustín de Hipona fue un evangelizador de los migrantes. Y releía antes de esta intervención en la mañana de ayer y en la mañana de hoy, Efesios, porque Pablo, en las cartas de cautividad, Pablo cautivo, Pablo peregrino, Pablo homo viator, escribía sobre la patria celestial y el tránsito del hombre en esta vida, el homo viator. No aferrarse, a pesar de que se tiene el derecho a vivir en la tierra que se nace, y muy a pesar de que tenemos el derecho de vivir en el suelo que nos vio nacer, circunstancias de todo orden hoy hacen que millones de personas vivan donde no quieren, sino donde pueden, o subsistan, o sobrevivan en condición de precariedad. Y eso nos tiene que llamar no solo a la reflexión, sino a la acción. Y de eso se trata este tipo de iniciativas como las que estamos llevando a cabo con este curso internacional. La otra categoría de las que le quiero hablar es el Homo humanus. De ese sí que poco se habla, ¿no? Homo sapiens. Claro, todos somos sapientísimos. ¿Y qué hay del Homo humanus? Aquel que mira al otro como un hermano, que lo reconoce, que lo valora, que lo respeta, que siente amor
que se compromete, que se conduele, que es misericordioso, que es bondadoso, que es generoso, que es solidario. No son estos valores incompatibles con el derecho. No son nunca jamás principios divorciados de la vida del hombre público, del hombre político y menos aún del jurista. No podemos tener una mejor sociedad con seres humanos vaciados de humanidad. Y no podemos tener una mejor humanidad y no podríamos alcanzar florecimiento humano y nadie podría tener un proyecto de vida valioso que valga la pena vivir con seres humanos perversos, desalmados, desde la malevolencia, desde la maldad, realizando prácticas frente a la indiferencia y frente a la pasividad de todos los que decimos que creemos en un proyecto distinto de humanidad. La invitación del Homo Humanus a la que apelo es a que revisemos que en nuestra estructura existencial somos, como decía el rector, con los otros. Y si este, que es un claustro que tiene una orientación cristiana, no apela al amor al prójimo y no apela al sentido de solidaridad y no cree en la práctica de la caridad como virtud teológica, pero también humana, evidentemente que no estaría cumpliendo con este principio cardinal. Ya para finalizar y dejar por culminada esta actividad, quiero hablarles de lo jurídico. Hemos dicho que tenemos que luchar por un Estado de derechos, que pasemos del Estado de Derecho orgánico, que simplemente mira la estructura del Estado, la distribución de los poderes y las competencias, que ve con desdén la condición frágil o vulnerable del ser humano, a un Estado de derechos y más allá, a un Estado de derechos humanos, en una lógica que hemos llamado Estado convencional de derechos humanos, Estado constitucional de derechos humanos, constitucionalismo humanista. Pues bien, en esta dimensión decirles que el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos invita, nos interpela y nos convoca a todos, sobre todo a los gobernantes de las naciones del mundo, a la realización efectiva de los derechos humanos. Todos tenemos derecho a que nuestros derechos sean efectivamente realizados. Y este artículo es el que define el nuevo orden mundial en lo social y en lo internacional. ¿Qué tergiversado está el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cuán violado está? Porque hoy el nuevo orden es la preponderancia financiera o la imposición violenta del armamentismo y de la guerra para destrozar, para destruir, para aniquilar, para matar en función del poder por el poder mismo. Yo les invito entonces a que trabajemos en esta reflexión de un derecho humano al nuevo orden mundial desde esta dimensión del Homo Humanus. Respeto por la dignidad de la persona humana, atención privilegiada y prevalente a los niños y niñas y adolescentes que tienen un interés superior y tienen una prioridad absoluta, máxime si son niñas en condición de abuso o de menoscabo en su integridad. Y también, finalmente, decir
con el Papa Francisco 4 verbos rectores que tienen en su concepción este compromiso con una migración llamada por nosotros incluyente, sensible o humana. ¿Cuáles son? Acoger, para recibir fraternamente al que llega, desde la hospitalidad y desde la empatía. Promover, auspiciando oportunidades, mirando que el otro también es persona humana indistintamente de su condición, de su origen o de su nacionalidad o de sus creencias. Proteger, para abrigar y cubrir con amor y con entrega al que más lo necesita, al más débil, al más frágil, al más vulnerable. Y también, finalmente, un verbo que tiene mucho que ver con todo esto es el de darle inclusión a la persona. El Papa Francisco nos deja entonces en esta teología de las migraciones los verbos acoger, promover, proteger e incluir. Estudiantes, participantes y todos ustedes que han elegido cursar esta formación internacional, sean testigos y promotores de una nueva agencia, de una nueva diligencia para la construcción de una humanidad cada vez más sensible, cada vez más humana. Sean entonces ustedes, y es una invitación que les dejo con humildad, testigos y promotores del Homo Humanus, que este dolor que llevo en el corazón por la guerra parece cada día más desvanecer. Reivindiquen con las manos en alto la lucha por los que menos tienen, por la dignidad humana, en especial por mujeres, por niñas y por adolescentes y por personas trans en estos contextos migratorios forzados que tanto dolor nos causan y tanto compromiso tiene que despertar en la defensa de su integridad y de sus derechos. Dios les bendiga a todos y muchos éxitos a lo largo del curso. Y en nombre de la universidad, bienvenido siempre. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jesús Caldera, docente del Observatorio de Derechos Humanos y miembro de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos, por sus palabras de cierre. A todos ustedes que nos acompañan presencialmente, las personas que también están de manera virtual, agradecemos su presencia. Estamos, por favor, pendientes de sus correos electrónicos para que puedan revisar las convocatorias que se van a verificar a través del correo del Observatorio de Derechos Humanos para la citación, para el cronograma de aquí en adelante y para que estemos muy conectados con el observatorio para que puedan asistir las personas que se inscribieron tanto presencialmente como las que se inscribieron de manera virtual. Agradecemos a todos su conexión y esperamos que tengan una feliz tarde, noche. Gracias.